cambiaré tu historia. Yo quiero hacer de ti vaso de honra. Yo avergonzaré a quien te deshonra. Por ti la victoria. Porque me quieres tanto así. Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto. Hijo, ven a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Con amor eterno te he amado. Por tanto, he prolongado sobre ti mi misericordia. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo. Tú eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto. Hijo, ven a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Te amo tanto. Gracias Dios por tu perdón. Te amo tanto. Te amo tanto. Una feliz tarde de sábado para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, nos bendiga. Y les Amén. invitamos a orar para que el Señor nos conduzca en el estudio, en la meditación del camino a Cristo. Entonces les invitamos a orar. Oremos. Alabado seas, Padre. Nos has concedido la tarde de sábado para reunirnos. Nos has puesto en el corazón conectarnos y poder recibir lo que nos quieres enseñar. Gracias por el Maestro de Maestros que nos has concedido, tu propio Hijo, nuestro Señor Jesús, porque Él es el único que nos sabe guiar, que conoce nuestra vida a profundidad, así como tu Padre, así como el Espíritu Santo. Conocen todo de nosotros y está dispuesto a mostrarnos la verdadera condición en la que estamos, como nos ve el cielo, y así poder, Señor, confesar y con tu poder apartarnos del pecado. Pidiéndote, por favor, que le cojamos odio al pecado, pero amor al pecador. Que nos des odio contra las cosas malas que tenemos, pero amor a nuestro prójimo y a nosotros mismos, con el amor que proviene de lo alto. Señor Jesús, si puedes aprender, te rogamos nos ayudes, por favor, para aceptar, para comprender. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos muestre y nos enseñe. Gracias, Señor Jesús, por este momento maravilloso en que abrimos este libro, pequeñito pero muy importante, Señor, del camino a Cristo. Pedimos tu bendición para este estudio en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Amén.
Amén. Bien, vamos a continuar. Estamos en el tema de la oración, el capítulo 11 del Camino a Cristo, que se titula ¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad? Claro que sí. El tema de la oración tan importante, ¿no? Hemos aprendido la semana pasada las condiciones para que una oración sea atendida por el Señor, sea escuchada. Entonces, vamos a continuar. Si alguien en la sala desea leer, vamos a este párrafito, el 98.2. Sigma. Es necesario ser diligentes en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir a donde se suele orar. Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde pueda recibir rayos de luz celestial. Que es una persona diligente. Palabra clave, ¿no? Pues yo lo que entiendo, Rápida. sí, pero sí, rápida y como que no le tienen que decir que haga algo porque ya Es lo hace, ¿no? proactiva. Eso, Sí, es activa, es proactiva, es rápida, es eficaz. eficaz. Sí, Ligero en el obrar. Es- ligero en el orar, o sea, presto, rápido, ¿no? Claro, no es, También porque es que a veces la gente también hace las cosas rápido, pero las hace mal. sí, Entonces es uno también una que persona que hace bien las cosas, o sea, por eso decía yo efectivo. proactiva, o sea, las hace, pero no la devuelven a volver a hacer las cosas, no porque las hizo con toda, o sea, con todas las ganas, con toda la seriedad, con toda la responsabilidad. Sí, no quiere decir esto que sea rápida la oración, ¿no? Sino que sea efectiva, que sea proactiva, como dice la hermana decía. Exacto, entonces, Había bien, una jefe mía que decía que se puso la camiseta. O sea, cuando uno hacía las cosas bien, se puso la camiseta de la empresa. O sea, se apropió de que la empresa era de uno. Entonces, uno se apropia de los negocios del Señor. Pero eso, entonces el significado de proactivo tiene como ¿cómo se dice? Sustantivos, o sea, o varias Sinónimos. definiciones. Eso, la verdad que no tengo claro qué es proactivo. a ver, ¿quién se anima a explicar que sea alguien proactivo? Espera, estaba yo tratando de... Es que acá yo encontré que dice que toma activamente el control. O sea, por eso le decía que se ponía la camiseta, o sea, se apropia de las cosas. Dice, y decide qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos. Esa palabra es bien, bien interesante, se anticipa. Ajá. Wow, Sí, sí, porque el Pro no, sí. por ejemplo, cuando los teléfonos, me acordaba yo que dice Pro, pero a lo último es algo mejor que el anterior, ¿no? Que cuando está sin el Pro, pero es que este Pro está antes, o sea, es Y mucho aparte de antes. eso, dice que sabe qué hacer en cada momento. A veces nosotros se nos viene una circunstancia difícil y no sabemos qué hacer. ¿Y eso por qué? Porque aquí mismo la hermana Helen White dice, ¿qué pasa cuando uno no es diligente? Entonces no es hacer las cosas rápido, sino es eso, o sea, tomar el control, es apoderarse de que, digamos, la misión que Dios nos ha dado, ¿no? Que está en juego nuestro destino, que está en juego el nombre del Padre Sí, y el Espíritu Santo Dios lo entrega, entonces uno sabe con anterioridad, se anticipa, uy, esto puede estar sucediendo, el ataque del enemigo se viene fuerte, nos estamos uniendo, unámonos más en oración, no bajemos la guardia, pongámonos pilas, ¿sí?
Sí, clarísimo. Ok. Claro, y el que es diligente pues va a aprovechar toda oportunidad para ir donde se suele orar. Ninguna cosa se lo impide. Todo eso es la proactividad. Hace cuanto pueda para que haya una comunión continua, que esa es otra palabra, que sea continuo, perseverante. Procura mantenerse en comunión con Dios. Si es la iglesia en él, sí, va a las reuniones de oración. O sea, no es cuando ya yo esté en la situación crítica que ahí sí me pongo a orar, ¿no? Esto debe ser un estilo de vida, un hábito en nuestra vida, porque, pues, a ver, es la mejor amistad que podamos tener es con Cristo. Entonces de ahí, pues, parte mis Pero intereses, también es ¿no? cuando dice que seremos fieles en cumplir su deber. O sea, si yo llego a ser fiel en cumplir mi deber, yo tendré claro cuál es mi deber, pero muchas veces nosotros no tenemos ni claro cuál es nuestro deber en ese momento como hijos de Dios. Sí. Sí, no tenemos ni idea porque pues precisamente la oración es donde el Señor va a contestar y nos va a decir, este es tu deber. Bueno, vamos a seguir. No, Oración. espera, Ah, ok, espera, de verdad perdón. que me llama la atención algo acá, me acordé de Josué cuando dice, aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayo de luz celestial. Y el Señor me hizo acordar a Josué, ¿no? Cómo él quería estar, no se le quería quedar atrás a Moisés, sabía que Moisés tenía una conexión con Dios, o sea, estaba ahí, estaba, como uno dice, como en la jugada, ¿no? O sea, uy, yo también tengo que aprovechar todo. Y qué bonito porque después de que Moisés se va, a él le queda la responsabilidad, ¿no? Sí, no fue casualidad que hubiera sido él el elegido para ser el siervo de Moisés. No fue, digamos, al azar, ¿no? El Señor de una vez ya lo tenía ahí listo. Y Moisés y Josué, pues, estaba siempre junto a Moisés y le preguntaba. Y sí, yo me imagino que siempre estaba, él era un muchacho, ¿no? Cuando Moisés ya tenía 80 y estaban saliendo de Egipto. Y le preguntaba, entonces yo me imagino a Moisés contándole toda su experiencia, cómo se encontró con el Señor, la zarza ardiente, cuando llegó y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Entonces todo eso como que cautivaba a Josué y siempre quería estar lo más cerca posible, ¿no? Y su galardón, pues el Señor se lo dio lo bonito es que cuando tuvo el encuentro con Jesús, Josué lo hizo con las mismas palabras que pronunció a Moisés. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Bueno, Sí, pero también le dice que así como estuve con Moisés, con estaré Moisés, contigo. eso. Y le da una promesa, o sea, del respaldo, porque Josué quería vivir no la experiencia de Moisés en su vida, él también quería vivir esa experiencia personal con el Señor. Para eso quería aprender de Moisés, pero para él vivir su experiencia. Me pareció muy bonito eso y Dios se lo concedió. Amén. Sí, señora, qué chévere eso. Ojalá todos tengamos ese deseo, ese anhelo de tener nuestra propia experiencia con el Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a la siguiente. Debemos orar también en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta
Solo debe ser oída por el Dios que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Tranquila pero fervientemente se elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. Por una fe sencilla y serena, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de luz divina para fortalecerse, para sostenerse, y en la lucha contra Satanás, es el castillo de nuestra fortaleza. Bueno, este es el otro tipo de oración que debemos como coger como un hábito, ¿no? La oración privada, porque dice por allí en otro escrito la hermana Joy que ese es el secreto de la victoria, es esa oración secreta, privada, la que haces en tu mente, la que haces tú con el Señor. Es muchas veces pues pensamos o en el pasado, ¿no? Pensábamos que solo la oración con la familia o antes de darle gracias al Señor antes de una comida o en la iglesia, las oraciones que se hacían, eso era como todo el alimento del alma y no, o la oración que se hace antes de estudiar la Biblia, son como oraciones ya prefijadas, ¿no? Pero no, eso no, digamos, no es cuidar la oración privada, dice acá la hermana. Ahí está el secreto de muchas de las victorias de las luchas en las que nos vemos envueltos. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Alguien desea aportar? Me surge es una pregunta. Dice, ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones, o sea, de la oración privada. Me llama la atención porque dice el peso, o sea, tremendo, o sea, nuestras oraciones privadas tienen un peso muy, muy fuerte, digo yo, porque pues para que ella dé ese consejo me queda pensando el por qué. ¿Será porque uno ahí pues se desahoga, ¿no? Se espera que uno descargue todo lo que hay en el corazón, ¿no? No, no estar hablando de que no es bueno que uno haga eso en voz alta, que nadie escuche. No se referirá a eso. No porque está diciendo ningún oído curioso, curioso, o sea que no Claro, es que una alguien. persona conversa, es lo que ella está Ok, haciendo el consejo. ¿Sí me hago ok. entender? A veces podemos tener, a veces digamos, por eso las oraciones cuando las hacemos así grupal es diferente a las oraciones personales, porque dentro del grupo pueden haber personas no conversas, que son más bien curiosas, esa curiosidad lleva al chisme, lleva a la murmuración, o sea, muchas otras cosas en lugar de edificar. Por eso es un peso. Muchas veces el enemigo usa eso para mandar los dardos cargados de veneno y quizá acabar a alguna de las personas, pues todos tenemos nuestras oraciones personales y nuestras cosas, cierto, traumas del pasado, cosas que solo Dios sabe que nos afligen. Sí. Bueno, ahí está, ¿no? La oración secreta solo debe ser oída por el Dios que oye las oraciones, no más. Había alguien que iba a hablar. Sí, Sí. pensé que también ese peso pues era esas cargas que tenemos cada persona, ¿no? Que eso pesa, ¿no? Que es de pronto algunas, algunas pesan más que otras. Pensé que se refería a eso, o también se puede referir a eso, ¿no? Yo dije eso, o sea, de pronto no me hice Sí. entender. Sí, Ah, es qué algo pena, así, no. o sea, los traumas, sí, o sea, todo Ah, sí. lo que cada uno lleva, que eso es pesado. Sí, eso Que es nos cierto, ahoga. que nos Nos ahoga, ahoga, exacto. sí. Es, Eso, y usted dijo que era que
podía prestar para malos entendidos. Ah, ya, si no, no lo había escuchado Cuando la bien. persona no es conversa, uno a veces escucha, ay, pero sí la escuchó, o sí lo escuchó que oró por tal cosa, eso quién sabe qué está pasando en su hogar, o Ah, eso quién sí, sabe qué no. está pasando en tal cosa, o eso, sí, en lugar de conmoverse y decir, oye, tremendo, deben estar pasando una situación dura, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a orar por Ah, esta persona, sí, pero a sí, veces cuando no, pues sí, o sea, sí, eso sí, más bien hay un oído curioso por ahí, que eso no es una persona que está consagrada, llamémoslo así. sí, no está bien. No está bien y no está bien tampoco que todo el mundo, pues que se sepan, así ya es personal si uno quiere contarle a la otra persona, ¿no? Pero hay cosas que privadas, ¿no? Digo yo, Sí, ya es sí, Dios y inclusive uno. hay personas, Leito, Sí, que por testimonio las cosas privadas las han contado una vez sí, superaron la prueba, ¿no? Que son testimonios que uno ve y uno dice, wow, mira cómo la lucharon y salieron, uy, qué bonito, ¿sí? Pero eso sí, en sí. ese momento hay que ser cuidadoso. Bueno, vamos a seguirlo con la oración secreta. ¿Qué dice acá? ¿Alguien que quiera leer este parrafito? Yo. Gracias, mamá. Dice, orad en vuestro gabinete, mientras atendéis a vuestro trabajo cotidiano. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. Así fue como andó Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. ¿Sí ven? Cuando la Biblia dice que no caminó con Dios, es porque él practicaba la oración secreta. Así de sencillo. Y es que eso no es cuando yo esté en mi cuarto solamente. Acá lo está diciendo. Nuestro gabinete, mientras atendéis un trabajo cotidiano, o sea, en el diario vivir. Dice el Espíritu de Profecía que no se aisló por allá como un ermitaño. Sí tenía sus momentos en que se retiraba, ¿no? Pues como todos podemos tener, pero no se alejaba del todo. Decía que en sus deberes era donde más, digamos, tenía comunión con Dios, en sus deberes diarios. ¿Y cómo? Pues con la oración secreta. Sí, ahí no todo el tiempo se puede estar de rodillas. Ahí, si usted está en su cama y puede arrodillarse a rodilla, pero si usted está trabajando, trabaja de pie o algo así, pues usted está orando ahí, está hablando con Dios. Es que eso es la oración, es mi práctica con Dios. En el campo donde uno se mueva, eso yo creo que no depende del lugar donde esté ni de la edad, no, eso todo se puede. Esas oraciones. Por eso Ah, dice ahí, levantad a menudo vuestro corazón a Dios. Levantad a menudo, dice ahí. sí, eso. Y es maravilloso porque aprendes o sea, ya se vuelve como que está Jesús ahí al lado de ti y te asiste, te ayuda porque sí hay momentos difíciles aún en el trabajo. Caso a veces tengo que enfrentar, pues, bueno, yo soy programador y a veces las cosas son difíciles, no funcionan y entonces yo ahí empiezo ahora y digo, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué no he visto? ¿Qué pieza me falta cuadrar? ¿Qué, bien, el Señor me ayuda, me ilumina, me dirige en el trabajo, sí, pero es así es que andaba Enoch con Dios. No era otra cosa. Entonces, eso me parece maravilloso. Y las oraciones dice que son incienso precioso ante el trono de la gracia. Y mírenlo, Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está de esa forma apoyado en Dios. Que aprendamos, hermanos, a hacer esta práctica. ¿Sí? Yo quisiera como aportar algo cuando dice, Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. En estas últimas luchas que he tenido, lo he vivido. Siempre lo había escuchado de un pastor, la importancia de, al leer las escrituras,
grabarse ciertos versículos como de promesas, cuando usted esté en las luchas espirituales, cuando estés tentado, cuando estés en prueba. Él decía, es necesario ir preparándose en grabarse uno todas estas promesas, no como oración de emergencia, sino oración preventiva. Ahí está lo de una persona proactiva, ¿no? O diligente. Él decía, porque cuando vengan los dardos fuertes del enemigo, en ese momento usted sabrá qué hacer y recurrirá de una vez a la palabra. Y hablando sobre eso, a veces el enemigo lo asusta a uno, lo amedrenta. Acá y siempre trabaja así. Le pone a uno en la cabeza cosas que nunca van a pasar, pero que uno cree y uno se asusta. Y siempre lo había escuchado y lo decía, pero solo ahora puedo decir que yo ya empecé a vivirlo y he tenido como 2, 3 ataques así fuertes y he podido porque me propuse a la tarea de aprenderme el Salmo 91 y no como una repetición de la repetidera, sino que mientras reclamo cada promesa que está ahí en el Salmo 91, eso es sorprendente cómo lo he vivido, empieza a disiparse esas tinieblas, esa oscuridad y esos demonios, o sea, huyen inmediatamente. Es algo de verdad que el que lo vive, el que lo siente, como dice por ahí, pero sí lo había escuchado, no lo había vivido, no me había tocado hacerlo. ¿Y por qué? Porque siempre me asustaba y entonces siempre uno trata de buscar como la ayuda humana, ¿no? Pero esas 2 últimas veces, 3 veces, he hecho esto y ha sido maravilloso. Inclusive antes de acostarme puedo hacer culto y vuelvo otra vez. Y es una experiencia diferente, no la había vivido y de verdad, hermanos, es maravilloso el poder, esa oración preventiva, no esa oración de emergencia. Ok, bien, sigamos. Más sobre la oración secreta. ¿Quién quiere leer aquí el siguiente párrafo? Yo, Gracias. no hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó una petición delante del rey Artajerjes. Donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Dios. Debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial. Bueno, ahí está. Eso no es del lugar ni el tiempo, es algo que todo el tiempo puedes hacer, porque está en tu mente, tu charla con Dios en la mente. Y cuando se ocupa así la mente, pues ningún otro espíritu la puede ocupar, ¿no? Y bueno, acá está el caso de Nehemías. Nehemías era el copero de Artajerjes. No era, digamos así, como él siempre estaba en la presencia del rey, pero pues era un servidor más. Y la petición que necesitaba hacerle Nehemías a Artajerjes de un copero, pues no era fácil. Pero él dice ahí en Nehemías que él empieza a orar al Señor, que le dé la entrada con el rey, por así decirlo. Y en esa oración secreta el rey lo ve y le dice, ¿qué tienes en tu semblante? Sí, esa me da curiosidad esa frase de Artajerjes. Entonces, él empieza a contar la situación y mire Dios cómo le abre la puerta. Y es ahí cuando se da el decreto de los últimos para que Nehemías vaya y reconstruya el muro de Jerusalén, que era la última parte que faltaba de la reconstrucción. Entonces, no es, o sea, no hay tiempo ni lugar que sea impropio orar a Dios. O sea, a veces nos quedamos con
ciertas ideas como que, ay, no, no, ahí no se puede orar, o no, todo momento, todo lugar. ¿Qué piensan ustedes? Yo me hago una pregunta a ustedes, ¿qué piensan más bien? Ya que está hablando que en todo momento se debe orar, y yo pues hice como una cuña de la oración preventiva y la oración de emergencia, y me estaba pensando todo lo que le pasó a Jesús cuando esa noche fue llevado ante Pilato, fue cierto azotado, fue golpeado, escupido. Me estaba preguntando durante toda esa noche, ¿será que él estuvo orando, orando para que su fe no fallara ahí? Y claro, lo tuvo que hacer porque también ¿O tuvo que podía, hacerlo antes, Leo? pues yo creo Ay, que antes y después, porque qué él pena. siempre la pasaba orando. Entonces yo creo que desde antes estaba, desde que empezó a orar a su padre, ya se estaba preparando para eso, que no iba a ser tan fácil. Y entonces, y el enemigo ahí, entonces yo pienso que sí. Es ¿Tú me ibas a curioso. decir algo? No es que se me... No, no escuché de quién estabas hablando, pero ya de Jesús, ¿no? Ah, de Esto sí, Jesús. sí. Es curioso que la oración del Getsemaní se supone que era una oración privada, pero se permitió que alguien la escuchara para que la anotara, si no, no tendríamos registro, ¿no? Pero, Entonces, pero, pero esa oración realmente era una oración preventiva. Y esa claro, oración inclusive quería que los discípulos tuvieran ese tipo de oración. No la tuvieron y por eso pasó lo que pasó. Porque si Jesús sí, solamente hubiese llegado a esa noche a orar, por más que hubiese orado, hubiera faltado, hubiese faltado. Porque ese era el ejemplo que Dios quería mostrar. La preparación de una oración preventiva, de ser diligentes, de ser proactivos, de estar en constante oración. Porque el diablo no descansa. Y el Señor sabía lo que se venía y fue y les dijo, o sea, velad y orad para que no entréis en qué, en tentación. Y hoy es para nosotros, pero como nosotros no vemos el peligro, porque Satanás no se va a mostrar así de frente, se muestra de frente, uno sale corriendo, pero las tentaciones, las pruebas, los dardos, todo eso está planeado para ocultarlo. Ya después de que hemos, por la gracia de Cristo, resistido y pasado, ya ellos se muestran con la ira y con la piedra que no pudieron, pero se muestran ya y miran a ver qué más pueden hacer. Entonces, inclusive cuando estaba en el desierto, él también oró para llegar a esa, ¿qué? A esa prueba. Si no, tampoco pasa esa prueba, hermanos. Entonces, la importancia de realmente el ejemplo que dejó Jesús era una oración constante de oración, un ejemplo que dejó para nosotros. ¿Cómo pudo pasar todas esas pruebas? Literalmente fue por eso. Cómo su padre le mostraba con anterioridad lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque estaba en una conexión, o sea, yo le digo VIP con el padre, estaban en una conexión tremenda. Y esa es la que no se le prometió solo a él, sino a nosotros también a través de su Santo Espíritu. Se puede lograr y llevar eso a cabalidad solo con esa oración. Pero el problema es que nos viene sucediendo lo que le sucedió a los apóstoles, a los discípulos, ¿cierto? A veces nos vence el sueño, estamos cansados, a veces le dice uno al Señor: "Ay, ya no más", oiga, y el demonio está atacando fuerte, 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 y ahí es donde uno baja los brazos.
Yo recuerdo cuando el Señor me mandó allá a ese apartamento, que fui a ayudar a una chica, le estaban haciendo brujería, todo ese cuento. Y esa noche hicimos culto hasta las 11 de la noche. Yo tuve 2 lecciones ahí. Me fui a acostar, sí, yo cansada, mañana, al día siguiente tenía que ir a trabajar. Y siento que el Señor me dice, Elcira, ponga himnos. Yo le dije, no, Señor, yo estoy muy cansada. Pero yo no tenía que hacer nada, o sea, yo ya había hecho, lo único que tenía que poner era himnos, eso se venía una batalla fuerte. Yo, o sea, uno a veces no sabe ni dónde se está metiendo, pero el Señor lo llevó a uno allá para hacer una obra. Desobediencia pequeña trajo consecuencias. Lección aprendida. Estaba cansada, sí, pero quería dormir para levantarme a trabajar. Esa noche no pasé buena noche, no dormí y de igual me tocó ir a trabajar. Pasó una situación muy difícil, sí. Entonces, mientras uno duerme, también los himnos, todo lo que usted hizo, el Señor entiende cómo hay que batallar, cómo hay que orar, cómo hay que hacerlo preventivamente, hay que estar en constante, dependiendo de dónde nos ubique, hermanos. Cada vez que querramos estar cada día más cerca de Jesús, más se van a alborotar porque nos están perdiendo. Todos nuestros pecados caerán en la cabeza de la serpiente. Amén. Vamos a la siguiente. ¿Quién desea leer? Yo. Ok. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y mancillada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien, podemos vivir en el ambiente limpio del cielo, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento impío. Aquellos cuyo corazón está abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán comunión con el cielo. Qué importante esto, hermanos. Bueno, miasmas, que es una palabra que es un poco desconocida. Dice miasmas es eflugio maligno, que según se creía desprendían cuerpos enfermos, materias corruptas o aguas estancadas. Vamos a ponerlo aquí, creo que es importante esto. Miasmas, en el diccionario de la Real Academia dice, mira, ahí está, eflugio maligno, que según se creía, desprendían cuerpos enfermos, materias corruptas o aguas estancadas. Interesante esa palabra. Dice acá, Pero es donde a ellos les gusta estar, ¿no? Y cómo claro, mantener a los cuerpos así enfermos. claro. Sí, y aún ahí dice, podemos vivir en el ambiente limpio del cielo, aunque vivamos, o que estemos rodeados de esa atmósfera corrompida y masillada, dice, ¿cómo? Mediante la oración secreta. Pero miren otra, digámoslo así, beneficio de la oración secreta. Ahí es donde se cierra la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento impío. Porque claro, la influencia Pero es, Tony, ahí dice oración sincera, sí, tremendo. sincera. Lo importante de una oración sincera, mira. Sí, honesta, sincera. Y una cosa, mira cómo eso se amarra a esto. Dice, podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura, a todo pensamiento que impío. ¿Cómo está relacionada una oración sincera? A que los demonios empiezan a
a anidar alrededor de la cabeza de nosotros, como a volar alrededor, pero ¿cómo se puede evitar de que no hagan nido, no? Miren, a través de una oración sincera. Sí. Enoc vivía en un ambiente muy corrompido, ¿no? Enoc no es que viviera, por eso dice el espíritu profecía que él no vivía por allá en una montaña guardado, ¿no? Vivía en una ciudad normal como las nuestras, o tal vez más corrompida, ¿no? Porque él estaba ya en esa época de generación prediluviana, pero ahí mantenía su comunión con Dios, con la oración secreta, la Por oración lo menos sincera. un ejemplo de esto, de un pensamiento impuro relacionado hacia una oración sincera. Un ejemplo que usted diga, oiga, podría hacer tal cosa. ¿Alguien? Por eso la ¿Podrías hermana repetir? ahí dice que purifiquemos que pidamos a Dios que purifique nuestro pensamiento. Que, Jessy, perdón. No, que sí podrías repetir la pregunta, por favor. ¿Qué pensamientos impuros se me pueden venir a mi vida dependiendo de cosas en la cual yo deba tener una oración sincera y pueda atacar directamente esos dardos del enemigo? ¿Qué pensamientos impuros pueden llegar a nuestra cabeza? Por ejemplo, estar uno rodeada de amigas, ¿sí? Que no tengan ese conocimiento o la misma fe de uno y ellas inciten a pensamientos impuros de, por ejemplo, de ir a rumbas, a estar con hombres. Entonces en esos momentos uno, Señor, protégeme, protege mi mente. No quiero compartir con ellas lo que ellas están hablando, lo que salen de sus corazones. Entonces el Señor ve que uno no quiere hacer pues lo que ellas hacen. Entonces yo creo que el Señor lo protege a uno de esos pensamientos. Pero a veces ni siquiera estamos alrededor de ese tipo de personas. Estamos inclusive aquí en un ambiente cristiano, hablando cuando fue, la imaginación empieza a volar por allá. Uno cree, ¿no? Y está uno pensando, ay, esa Claro, música de tal día, ay, son los ese tipo dardos, como me dardos. gustó, ¿sí? Sí, claro, entonces en ese momento uno dice, Señor, no quiero tener estos pensamientos, retíralos. Claro, a mí me ha pasado eso, sí. No Pero ¿qué quiero tal tener si estos uno va y pensamientos. le dice, Lucy, ¿qué tal si uno va y le dice al Señor, ay, Señor, si estoy sintiendo una y otra vez este dardo sobre la música, sobre ir a bailar, rumbear? Me gusta. Sí, y uno va y le Sí, dice, uno es Señor, sincero y le dice, me gusta, esto me gusta, Señor, pero no ay, quiero sí. volver a hacerlo. Sácalo, córtalo de raíz, Señor. Te lo Claro, pido en y el tú nombre de dijiste la Jesús. clave, me gusta. Sí, es que hay que ser sinceros con Él. ¿Por Entonces, cada qué? vez, Porque el enemigo no te va a atacar en un área que a ti no te guste, pero si te así gusta, es, ahí es donde tengo que irle a decir, oye, Señor, venga, vamos a hablar porque me gusta. Yo necesito que sí, me ayude, así ¿verdad? es, sí. Ayúdame, no quiero volver a hacer eso. Sácame eso, Señor, córtalo de raíz, porque es que si nos vamos a pensar de que hacia atrás venimos con esa, pues eso puede ser una maldición generacional, ¿sí? Entonces, si yo veo hacia atrás de mi familia, yo, uy, sí, mi familia fue muy rumbera, ¿sí? Mis tíos, mis tías, por parte de mi papá. Y Señor, yo siento que eso me gusta, vea. Escucho tal música del mundo y me agrada, mire. Uy, pero Señor, no quiero más caer en esto. Córtalo de raíz en el nombre de Jesús. Lávame y límpiame, Señor. Purifícame. Y te necesito. Yo no puedo sola, no puedo ¿Y sola qué, hacer esto. y qué tal si le agregamos otro ingrediente ¿Cuál? y le decimos, oiga, Señor, ¿por qué me gusta tanto? ¿Qué hay en el fondo de ese gusto?
porque eso ¿Qué viene otra cosa generacional. más se esconde en mí que logró activar mis emociones y mis sentimientos perversos? ¿Qué tal uno le Que pregunta al Señor y el Señor empieza a sacarle uno, dos, tres sí, cosas? podrá ser eso, o sea, de dónde ven, o sea, ya sabemos que sí, que no, hacia atrás viene, sí, de generación, pero entonces ahí ya es como tú dices, no lo había pensado, ¿sabes? O sea, que de Él dónde más se siga, desprende eso, eso vendría a ser como los errores que le son ocultos a uno, o que Los uno, pecados entre comillas, ocultos. o Sí, como que entre comillas normalizas, como digamos, por ejemplo, un ejemplo, uno va en la calle y ve a dos personas de su mismo sexo agarradas de la mano dándose besos. Uno que piensa, no, Dios mío, terrible, y comienza, digamos, como a juzgar y a señalarlos, ¿sí? Pero en la Biblia dice que el mayor acusador, ¿quién es? Satanás. Satanás nos acusa a todos, a nosotros diariamente por nuestros errores. Y uno normaliza eso, no, es que no es eso es malo, eso no es normal. Pero si nos vamos a la parte espiritual, todo está siendo como Satanás, pienso yo, porque dice en la Biblia también que uno debe desechar el pecado, odiar el pecado, más amar al pecador, ¿no? Obviamente eso no quiere decir que uno diga que entre comillas está bien, sino que siento yo que como que uno normaliza cosas que en el mundo son normales, como hablar de la gente o de pronto chismear, no sé, como que como que Dios te va mostrando que eso está mal y uno después dice como, uy, no, porque no hay que murmurar, no hay que decir chismes, no hay como todas esas cosas, esas obras de la carne que uno a veces normaliza, pero que uno no ve porque uno está cegado, ¿no? pero hay dos aspectos, Carito. Uno, que es el que tú dices, normalizo que es al pecado, hoy estoy normalizando el pecado. A lo malo lo estoy llamando bueno, ¿cierto? Ese es un aspecto donde yo como cristiana tengo que llamar a las cosas por su nombre, sin murmurar, sin criticar y juzgar. Pero hay otra cara de la moneda, y esa cara de la moneda en la que yo caigo es señalar, juzgar, criticar, murmurar. Y yo no sé si ustedes no se han dado cuenta que a veces esas personas, voy a poner un ejemplo, que odian los homosexuales, odian que sean gays, odian, pero es un odio, una aberración muy, muy grande, y ha llegado al punto que un día X ellos eran unos homosexuales que se dicen, entre comillas, que estaban luchando entre ellos, entre su yo interno, y salieron un día del closet. Por eso el Señor dice que la vara que midas serás medido. Muchas veces también criticamos y caemos de lo que le vemos a la otra persona porque muchas veces tenemos algo de eso y nos tranquilizamos o tranquilizamos esa conciencia en lugar de ir a investigar con el Señor qué me está pasando y qué puedo yo tener ahí y qué hay atrás, qué se pudo hacer, qué me hicieron, del por qué esta actitud mía hacia esas personas, hacia esta persona que actúa. Estoy casi segura que en ese momento, cuando uno entra, por eso le digo, en esa comunión con el Señor, en lo secreto y lo más sincero posible, el Señor va a empezar a escarbar y te va a empezar a sacar cositas que tú no te imaginabas que las tenía. O como cuando uno dice, esa persona es como bandida, es que tal cosa, y empieza. Esa es la otra cara de la moneda. Qué está pasando en la cabeza, en el cuerpo, en la mente, en su espiritualidad, en la persona que se la pasa? Aparte de que es la mente del diablo, es la serpiente quien la está usando, pero la está usando porque ella tiene o él tiene un guardadito que no ha querido ir a hablar con el Señor, que se ha asustado al punto de saber que él mismo o ella misma es igual y prefiere no ir a la raíz de pecado y quedarse por el de encima.
Por eso quise resaltar lo que la hermana Helen White dice ahí, solo una oración que sincera. Y por eso le ponía, y Lucy ponía el ejemplo de alguien que baila, sí, sí, eso no solo es generacional, en mí qué provocó, qué pasó, qué produce emocional, sentimentalmente en mí en el baile. ¿Será que me admiran? Ahí hay vanaglorias, ahí hay vanidad de vanidades, ahí hay orgullo, me siento que mi cuerpo es admirado, me siento que, yo no sé, hay tantas cosas que el Señor en esa oración tan sincera, que es lo que decía Carito, esos pecados ocultos, solo en esa oración sincera el Señor llega pum, a sacar todo lo que se escondía. No sé si me hice entender. Sí, Sí, yo por ejemplo, así cuando uno va caminando y por aquí, por ejemplo, en Bogotá, uno, pues yo nunca había visto así como tan de seguido muchachos jóvenes, ¿sí? O a veces eh, hombres un poco más mayores con unos jovencitos. Y yo me quedo mirándolos y pues yo digo, Señor mío, no, ¿qué estoy viendo yo? O sea, ya desvergonzados, pero pues yo no les siento ningún odio, ni los rechazo, no. Me aterro de ver cómo ya digamos, no sé cómo llamarlos, si son desvergonzados, ya, sí, ya no les da vergüenza. Y, sí. y a veces yo, Carolina, mire, no puedo creerlo, no, mire ese señor con ese pelado tan joven. Señor mío, pero ¿qué estamos viendo? ¿Sí? O a veces niñas que dicen, no, ¿cómo así? Y ya, sin ninguna vergüenza, ya eso ya pierden la vergüenza, ya pierden, no sé cómo llamarlo, pero pues ya, sí, desvergonzados, esa es la Hoy a lo palabra. malo le llaman bueno. La Exacto, palabra lo sí, dice. sí. Elcira, yo estaba pensando ahorita mientras mi mamá contaba eso, que cómo sería Jesús, ¿no? O sea, cómo actuaría él, los miraría con compasión y asimismo con amor, ¿no? O sea, obviamente está mal cómo actúan ellos, pero Pero hay pues él, ejemplos, pero hay ajá, Pero ejemplos en la Biblia. ¿Cómo actuó? Por lo menos cómo actuó con los fariseos. Y Pero, cómo actuó con María, que cayó 7 veces. Y cómo actuó, hay varios ejemplos o no los hay así. A ver, alguien que me diga cómo actuó con los fariseos y por qué él sí no, supo cómo pues, actuar. pues con los fariseos cuando él tenía que reprender, reprendía porque es que ellos, el Señor Jesús leía sus corazones y ellos eran dobles, ellos eran hipócritas, el Señor se los dijo. Mas con María el acto fue con amor, con compasión, le dijo, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿sí? Entendía Entonces, que ella había sido una víctima inclusive de los que la querían apedrear, ¿no? exacto, sí, que la utilizaron y después estaban echándole en cara, ¿ah? Y siendo ellos Mientras a también, los fariseos, pero digamos a los fariseos era porque ellos conocían la palabra, ¿no? claro, Por eso los claro. reprendía. Pero digamos en este caso, pe- no, en este caso, uno ni los conoce, o sea, no conoce su corazón, uno, pues yo pienso compasión, ¿no? Decir como Dios, sácalos de ahí, ten Ajá, misericordia de ellos. O sea, Sí, yo también en hago vez de eso. uno, en vez de uno ponerse a, no, terrible, oh no, o por lo menos a veces uno ve que hermanos han caído y ustedes no se han dado cuenta que a veces somos muy crueles con los mismos hermanos y no sabemos qué pasó con ellos, de por qué cayeron, qué cosas vienen en el pasado, qué falencias de amor, afectivas, tantas cosas, no se está excusando, pero que los llevó a esa condición como le sucedió a María. Pero ¿cómo yo llego a tener eso
esa sabiduría y esa manera en la que Jesús trataba? Pues teniendo esa relación que Jesús tenía con el Padre, yo debo que tenerla con Jesús a través de su Santo Espíritu. Y sabré que si ese hermano cayó, en lugar de estar yo cayendo, lo debo ir y que soy guarda de mi hermano, ayudarlo a levantar, a orar por él. Pero cuando hay algunos que eso ya lo vienen practicando dentro de la iglesia, hay una, hay dos, y tienen sus guardados y muestran que son los más consagrados y los más estos, y siguen, y por más que se amonestan, ahí Dios le va mostrando a uno, ojo ahí, ojo acá, ojo allá. Pero se necesita una relación que, así como Jesús la tuvo con el Padre. Claro, sí. Además que entre los mismos fariseos él no trató a todos por igual, ¿no? Nicodemo no lo trató igual Exacto. y así. Ahí Bueno, di un ejemplo también muy bueno, o sea, fíjese, Nicodemo a los otros fariseos. ¿Y cómo él podía hacer eso? Si él, a pesar de que era Dios, él depuso eso, él no quiso usar, ¿cierto? Todos esos su poder dones. divino, ¿no? Exacto, pero ¿quién se lo dio? Dios, el Padre. Sí. Y ellos eran uno solo, y él quería, y él quiere que nosotros seamos uno solo con Jesús. Sí, hermano, Él no quiere que nosotros tengamos una vida de apariencia, que los fariseos tenían mucha vida de apariencia, que eran solo externos, mostraban era lo externo, pero lo íntimo no, no lo mostraban, pero Jesús sí conocía cada caso. Pasa como allí en mi caso, ahora mirando la situación ahí en donde yo trabajo, ahí el hornero y el panadero, ellos llegan y ponen música mundana. Y, y ellos ponen esa música, pues ellos son jóvenes, son jovencitos, pues a veces ponen esa música arrebatada. Bueno, me fastidia y yo le digo a Dios, ay Dios, esta música me perturba, no puedo trabajar tranquila aquí en la venta. Cuando de repente yo le digo así a Dios y pum, se apagó. Pero el enemigo sí pone la música, las baladitas de antiguas, esas que aún yo les cantaba en el colegio, cuando yo de repente hasta salgo cantándola. Dije, ay Dios, ¿yo qué estoy haciendo? Le digo, ¿yo qué estoy haciendo? Deja que, le pido que me quite esa música que me fastidia, pero me ponen esa otra suavecita. Cuando yo es que salgo, está cantando, le digo, uy Dios, no. Dios, eso no, me quita, le pido que me ayude por una, y caigo en la otra, en la otra parte con la música de esa suave de baladas del pasado, del 80, de por allá de esa edad, ese tiempo, y yo salgo cantando, le digo, uy Dios, qué pena, me siento mal, 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 porque en lugar de eh, entonar una alabanza, estoy saliendo con las cosas de este mundo, uy no, pero ahí le oro a Dios que me ayude en esa debilidad, porque yo le digo a Dios, uy, esa debilidad todavía está viva en mí. Hermana Ruth, ¿me permite? Yo voy a opinar algo, con todo respeto. Y es lo siguiente, puse un ejemplo muy bueno, porque eso no es solo usted. Cada uno de nosotros hay una lucha. No estoy hablando que sea música, para algunos es el baile, para otros deben ser el sexo, para otros debe ser la comida, ¿sí? Esos malos hábitos. Pero hermana, si eso le está pasando, yo iba a decir antes, o sea, antes de que esto se cerrara, le iba a decir algo. Si hay algo en nuestra vida que todavía nos gusta y está costando en irse, es porque hay algo más profundo. Y voy a aprovechar su caso. Claro, esa música que tú cantabas en esa época, ahí hay algo que solo el Señor Jesús, antes de quitártela, está dispuesto. Si tú le preguntas y tú empiezas a sondear en esos años, ¿qué pasó?
De pronto conociste a alguien que no has podido olvidar. De pronto hay algo emocional que todavía no se ha solucionado y hay una ropita ya en remojo y que el Señor desea devolverte a esa época para que puedan solucionar ese asunto y cerrar y finiquitar ese asunto, es devolviéndote a esa época. Lo digo porque yo he tenido que hacerlo en muchos aspectos de mi vida. Y hay cosas que ni me acordaban. Y el Señor ha tenido que recordarme y yo le digo, wow, sí. Y entonces es tan maravilloso porque luego el Señor le muestra a uno la raíz de ese problema, porque usted solo está viendo quizás el fruto. Y el fruto es que suena esa música y todavía canta, pero debía haber algo que solo el Señor, por eso lo de esa oración sincera que está hablando la hermana Helen White, es tan importante en cada uno y yo a veces les digo, si no pasan de pedir perdón por esa parte y puede durarse un mes, un año usted trabajando, 6 meses en eso, trabaje en eso. No se cansen, día y noche, minuto a minuto, y el Señor le va mostrando y le va sacando. Y uno de algo de ese fruto no se imaginaba que había 10 frutos, pero que encontró la raíz. Y entonces, volviendo al pasado, el Señor le dice, esto arrancó acá, mi querida Ruth. Y esto tiene que ver, a veces uno dice, hasta eso, Señor, hay falta de perdón ahí, me hicieron tal cosa, hubo tal daño. Y entonces Dios empieza a revisarle a uno y uno va apuntando. Y déjeme decirle, lo estoy hablando porque lo he vivido y uno llora, porque hubo cosas que uno creyó como el gatico, lo tapó y la vida siguió. Pero mi Dios no nos va a llevar con ojos guardados, porque eso nos hizo daño. Y Dios quiere que sanarnos, limpiarnos y escarbar en lo más profundo, a la cual nosotros no hemos ni llegado, pero Él sí ha llegado y sabe lo que hay, pero desea mostrarnos. Era lo que quería decir. Gracias. Amén. Siempre nos quedo con la idea de que el tiempo todo lo cura. Eso es mentira. Eso es de Satanás. El que cura es el Señor Jesús, no el tiempo. Por eso hay que devolvernos al pasado. Bueno, digamos, ¿alguien desea leer estos dos párrafitos? Yo, Siga, hermano. bueno, necesitamos tener ideas más claras del Señor Jesús y una comprensión más completa del valor de las realidades eternas. La hermosura de la santidad ha de saciar el corazón de los hijos de Dios. Y para que esto suceda debemos buscar las revelaciones de las cosas celestiales. Esfuércese nuestra alma y elévese para que Dios nos permita respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él, tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Conocemos a Jesús, lo estamos conociendo, pero por eso dice la señora White, necesitamos tener ideas más claras del Señor Jesús y una comprensión más completa del valor de las realidades eternas. Es otra cosa que vamos aprendiendo conforme tengamos esa oración secreta con el Señor. Y es bonito también aquí esta última parte que eh, cuando llega la prueba, realmente se mide nuestra conexión con Jesús como ha estado antes de la prueba. Porque dice acá prueba inesperada. ¿Cómo reaccionamos, no? Debe llegar el día en que ante esa prueba inesperada, dice acá, nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. O sea, que ya haga parte de nuestra vida. Mirar a Jesús como el girasol mira hacia el sol. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no?
No sé si quieran aportar algo más. Sí, yo quiero profundizar la primera parte donde dice, necesitamos tener ideas más claras del Señor Jesús. Y voy a retomar lo último que hablé con relación a esto. Si nosotros solamente bajo el aspecto de que Jesús es nuestro restaurador, lo que significa que es restaurador en mi vida y cómo esto se liga con una oración sincera, realmente podré entender cómo trabaja el Señor en mi vida, cómo esa manera de operar el Señor en mi vida para sacar lo que hay en mí, los pecados, todo lo que hay que no sirve, yo puedo comprender su proceder y su manera de trabajar. De resto, no, hermanos. Entonces, por eso era que yo ponía el ejemplo, porque muchas veces nosotros nos quedamos cortos en poder comprender ese trabajo tan maravilloso de restauración en nuestra vida a través del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos, vamos y le pedimos al Señor perdón porque o estoy bailando o estoy viendo películas que no debo ver, o estoy escuchando música, o estoy comiendo cosas que Él ya me dijo que yo no comiera y me quedo a toda hora, Señor, perdóneme porque Señor, no. Pero cuando yo comprendo la anchura, la amplitud de lo que significa mi restaurador, voy allá, paso horas con Él, hasta le puedo llegar a decir, Señor, de acá no me quiero parar hasta que por favor me muestre de dónde viene este problema que no he podido y sé que usted me quiere restaurar, me quiere limpiar, me quiere dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces, por eso es que la hermana Helen White acá lo pone en este párrafo, que necesitamos, hermanos, comprender y tener ideas más claras del Señor Jesús. Y solo les estoy mostrando un aspecto, el aspecto que restaurador en mi vida y el por qué esto también va ligado en una oración que transparente con el Señor, lo más claro con el Señor, lo más que yo le diga, güey, Señor, usted es mi doctor, tengo estos síntomas, pero no sé de dónde, cuál es el problema, no sé cuál es la causa. Y solo ahora veo y veo, doctor, que es mi Jesús, que me está y me duele una y dos veces y sale a flote y sale a flote. Pero yo no me debo quedar solo en qué, en el dolor. Debo profundizar con el Señor porque es uno de los trabajos maravillosos que el Señor hace a través de su Santo Espíritu y desea hacer con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener cada día más claro todo lo que le concierne a Jesús, su obra, su ministerio, su trabajo a favor de nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario? Dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. Esa palabra borrar no significa solo perdonar. Cuando él dice borrar, es que las borra del cerebro, del alma. Entonces esos síntomas van a desaparecer. O sea, Tommy, Ay, que cuando Dios borra todo eso, podemos comprender acá cuando dice la hermana Helen White, todo, digamos, sí, todas nuestras rebeliones, podemos comprender esa hermosura de la santidad Amén. Claro, que porque si dice que ha nos, de saciar el corazón. Ahí, claro, ¿cierto? Cuando uno ve cómo el Señor lo sacó uno de esta que uno la veía tan difícil, tan imposible humanamente, y cómo lo fue elevando a uno, que uno ya mira eso y uno dice, uy, no, yo no quiero volver a caer. Uy, no, yo no sé cómo me estuve espaciando tanto tiempo en eso. cuando el corazón está sucio, uno admira la suciedad y le cuesta comprender la santidad. Pero el efecto contrario también es cuando el Señor borra nuestras rebeliones, nuestros pecados, el corazón se limpia, entonces comprendemos la santidad, lo que es verdaderamente hermoso, lo vamos a admirar. Y lo otro ya nos va a parecer como lo que es, suciedad.
Pero también acá dice, esfuércese nuestra alma y elévese. Me encanta porque el Señor siempre quiere elevarnos de la condición en la que nos encontramos. También el Señor desea que nos esforcemos, porque muchas de las cosas que hoy estamos practicando son malos hábitos, no son tanto maldiciones generacionales. Hemos aprendido, nos gustó, nos quedó sabiendo bueno y de ahí no queremos salir. No queremos que nuestra alma ¿qué? Sea elevada. No queremos esforzarnos a implementar nuevos hábitos con el Señor. No oramos siquiera decirle al Señor, ayúdame, Señor, a implementar nuevos hábitos y buenos para mi vida. Cuando eso sucede, los malos hábitos, a cambio de ese malo hábito, llegó uno bueno, lo voy dejando a un lado. Entonces sí tengo que hacer un esfuerzo, sí debo trabajar, porque así como yo lo probé, así como me gustó y así como lo sigo practicando, así mismo, como cuando uno va al gimnasio, así mismo uno debe hacer ¿qué? Esfuerzo para unos nuevos hábitos que agraden al Señor, pero claro, con su ayuda. Amén. Hay un comentario por YouTube de la hermana Yolanda. Dice, Jesús es el amigo del pecador. Su corazón está siempre abierto, siempre conmovido ante el infortunio humano. Es todopoderoso, tanto en el cielo como en la tierra. Esos están testimonios de la iglesia, para la iglesia, tomo 3, página 433. Muchas gracias por el aporte. Bien, podemos dejar ahí algún comentario adicional. Me gusta lo Mm, que tú decías, que podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelven hacia Él. Por eso aquí muchas veces caemos en esas pruebas, hermanos. Vuelvo y repito lo que estaba diciendo hoy porque nuestras oraciones son de emergencia y nuestras oraciones no son preventivas. Y en esas oraciones de emergencia, como decía este pastor, sálvame, Señor, que me ahogo, me hundo, y se hunde uno en el lodazal. Pero si yo hago esas oraciones preventivas, hermano, cuando yo tengo esa relación constante con Dios, yo ya sé en qué estoy fallando y cada vez le vivo preguntando al Señor de dónde viene todo esto. Y así que cuando viene esa prueba inesperada, oh, yo vengo, no sé, de 3 meses, 2 meses, trabajando con el Señor quizás ese aspecto. Y como lo vengo trabajando con Él, adivine yo dónde volteo a mirar rápido al trono de su gracia. Gracia para vencer. Y ahí no usaré gracia perdonadora, sino gracia para vencer. Porque he venido trabajando con el Señor sobre uno, dos o un aspecto de mi vida y el enemigo viene con los datos. Pero eso ya venía trabajando con el Señor. Entonces no me coge de qué, inesperada. Yo ya sé a dónde debo ir, al trono de su gracia, me apodero de su gracia para vencer. Y ahí soy más que vencedor en Cristo Jesús. amén. Los que hemos estado en algún momento de, bueno, todos hemos estado en el colegio. Otros hemos pasado por algunos semestres de una universidad. Pero siempre llegaban los exámenes, ¿no? Y pues ahí se mide cómo vamos. Y bueno, uno ya sabía que si no entendió bien, no estudió, pues no le iba a ir tan bien, ¿no? Y uno estaba nervioso y mal. Pero cuando uno estudiaba y hacía las cosas con sinceridad y se esforzaba por aprender, pues se sentía uno un poco más seguro. Y, y venía el examen, ¿no? Y la prueba. Porque una prueba es un examen. También la vida espiritual. Nos llegan esos exámenes y nos muestran cómo estamos, cómo está nuestra condición. Para eso sirven las pruebas. Por eso es la palabra prueba, para probar a ver cómo vamos. Y
algunas las pasamos, otras no, pero todo depende de qué pasó antes de la prueba. Mi relación con Dios antes de la prueba, cómo estuvo. Y pues de ahí derivará el éxito de pasar ese examen o no. Sin embargo, la universidad solamente había, me acuerdo que en mi época eran 3 exámenes y si no pasabas, pues te daban otra oportunidad con una habilitación. Nosotros tenemos un Dios maravilloso que en la vida espiritual nos da muchas oportunidades para que pasemos las pruebas, porque a la final Él quiere que las pasemos y todo el cielo se esfuerza para que las pasemos. No nos imaginamos el tremendo esfuerzo que hacen todos los ángeles, o sea, el Padre, desde el Padre hacia abajo, todo lo que hacen por nosotros, todos los días trabajan, todos los días se esfuerzan por nosotros y nosotros cómo respondemos. Lo poco que se nos pide. Por eso dice ahí, esfuércese. Por eso dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Que esto nos anime, hermanos. Ujú. Quería aportar algo a lo que tú decías de las pruebas, porque eso también es importante hablarlo. Y prueba que nosotros no pasemos, la que viene es más fuerte de la que acabamos de pasar. Y así. Y así se va intensificando como se hizo con Abraham, hasta que por fin la pasemos. Y como se va intensificando, más pasaremos por el fuego, porque también a través de las pruebas nos va purificando el Señor, va sacando la escoria que hay en nosotros, va sacando todavía esas cositas que hemos venido orando y orando para que el Señor nos las saque, y no, ahí va saliendo, va sacando y va saliendo y va saliendo y el Señor la va retirando. Entonces, a veces yo no sé si yo sea cobarde, sí, yo soy cobarde. Yo le digo al Señor, ay, no, ayúdeme a pasar la prueba, no que venga más difícil, porque no, ayúdame, por favor. Y por lo cobarde que soy, yo creo, no sé, como decía David, no, pruébame. Todavía no me siento capaz de decirle eso al Señor, pero yo digo que deberíamos llegar a eso, ¿no? Cada vez, como dice la hermana Helen White, que lo último que ella dice, podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada, nuestros pensamientos se vuelven hacia Él, tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Entonces, llegar uno a ese nivel de decir, pruébame. Inmediatamente viene la prueba, mira uno al Señor. Inmediatamente la prueba viene otra, mira uno al Señor. Y espera y agradece uno por la prueba que está pasando. Es tremendo, pero así como David lo hizo, yo creo que fue conforme al corazón de Dios, yo creo que nosotros también debiéramos. Pero lo hablo por mí, soy cobarde. Sí, es duro, ¿no? Pero miremos también el caso de José. José cuando estaba en Egipto, ¿sí? Esa prueba que le vino a él repentina cuando la mujer de Potifar era, Sí, Sí, em, llegó a acosarlo a él. Y él lo primero que hizo fue, ¿cómo pues voy a pecar contra Dios? ¿Sí? Fue, como dice el Sira, vayamos allá a mirar a la fuente, vayamos a él directamente de una vez. Y él lo expresó en su corazón, él dijo, ¿cómo pues voy a pecar contra mi Dios? Entonces, esos son ejemplos. pero hermana Lucy, préstele Dime, atención a algo. sí, Esa prueba cuando llegó, él ya había tenido otra más fuerte y esa la preparó para esa. ah, claro. Y cuál fue la prueba más fuerte? Cuando fue vendido. Uy, cuando sus hermanos lo vendieron y él iba en esa caravana, ¿ah?
Y esa no cara. solo eso, dice la hermana Helen White que era muy consentido por su papá. Sí, sí. Él no había sufrido así, llegar allá fue tenaz. Pero acuérdese que él llevaba ese Dios porque pues sus padres, Ajá. ajá, sus padres le habían enseñado ese legado, ese conocimiento de Dios. Entonces, Sí, desde ahí, él se vio que mi Dios por eso lo tomó, lo tomó porque su corazón era sincero. pero Entonces, aparte de eso, la hermana Helen White dice algo, mire, sí, el Señor permite eso por varias razones. Yo siempre digo que el Señor hace moñones. sí, Él permitió eso porque sabía la hambruna que venía para el pueblo. También permitió que él fuera vendido porque así, a pesar, pues gracias a Dios, como tú dices, él fue enseñado por una mamá, por un papá, él tenía un corazón muy hacia el Señor, pero él había sido malcriado, todo lo mejor era para él. Así que el Señor necesitaba sacarle esa escoria que en la crianza el papá fue permeándole a él. sí. Y el Señor necesitaba limpiarlo porque el Señor sabía dónde lo iba a poner. A veces nosotros nos asustamos con las pruebas, pero a veces son tan duras porque el Señor nos está limpiando, porque nos va a poner a hacer una obra especial para Él. Y así con todas esas cosas que nos contaminan, no podemos llegar a liderar. Es por eso que el Señor dice, me toca pasarla por el fuego, porque usted en la crianza le enseñaron esto, aprendió esto, y tengo que sacarle esa escoria. Porque cuando esté liderando, eso va a ser un estorbo y va a ser una herramienta del enemigo para que estropee mis planes. Entonces, por eso la hermana Helen White dice que permitió eso también en la vida de José. Y por eso cada prueba venía y venía y venía y no paraba hasta que ya llegó, ¿qué? Entre comillas, la bendición y el propósito que Dios tenía para con su pueblo. Pero era necesario que José pasara por todas esas pruebas. Sí. ¿El Señor tenía planes grandes para José? Sí. ¿El Señor tiene planes para ustedes y para mí grandes? Sí. ¿Estamos pasando por situaciones muy duras y difíciles? Sí, son necesarias. Porque aparte de eso nos está limpiando de todo lo que se nos pegó de estos años hacia atrás, de todo lo que hemos heredado, aprendido, hemos visto, hemos acariciado, hemos comido, todo en los 5 sentidos ha entrado en nuestra vida. Y algo muy bonito que me enseñó mi esposa que leyó en el Espíritu Profecía era que todo eso que mencionas, el Cira de José, él entendió su condición en esa ruta desde que lo vendieron hasta llegar a Egipto. Ahí amarrado con cadenas y todo, como lo tenían a los esclavos, en lugar de ponerse a lamentarse por todo eso, él se puso a orar, a oración secreta, miren. Y en ese viaje él entendió por qué Dios había Amén, permitido eso. amén. Amén. Y eso Pero lo eso también es preparó. para nosotros, o sea, Dios permite y nos muestra por qué te pasé por eso, Tom, por qué te pasé por eso, Elcira, por qué te pasé por esto, hermano. Sí, porque fue necesario esto o aquello. Y dice que eso fue una de las cosas que más me asombró, que dice que él entendió en pocas horas lo que a muchos nos cuesta en años incluso. Pero para Dios no es horas y años, todo depende de nosotros, ¿no? Que sea largo o que sea cortico, como en el caso de José, ¿no? Como decía ahorita Tommy, la oración secreta. Exacto. Yo quiero contarles algo que pasó ayer. Resulta que una amiga mía se fue para Estados Unidos y ella se fue con otra amiga. Y resulta que a la amiga la deportaron porque había estado en Estados Unidos y pues se quedó de vacaciones, pero bueno, no sé, o sea, creo que trabajó allá y la deportaron. O sea, se dieron cuenta que la amiga de ella había trabajado en Estados Unidos y la deportaron.
Entonces ella me decía a mí que los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Que uno no sabe por qué la deportaron. O sea, ella me decía qué tal que eso se me hubiera convertido en un problema a mí, porque los papás de ella sí viven en Estados Unidos. Y yo días pasados había estado hablando con ellas de eso y que uno hoy no sabe por qué está pasando de esa prueba, pero el día de mañana, si eres paciente y obviamente como Dios prueba los, el carácter y el corazón, después Dios mismo te dará la respuesta, te dirá como, mira, en esta prueba necesitabas paciencia, fuiste paciente y viste que salieron las cosas bien, o Dios te puede mostrar como, es que si te ibas por ese camino, te ibas a perder. Entonces preferí que pasaras, no sé, por un desierto, volviste a mí de nuevo y te salvaste. Y eso hablábamos con ellas antes de que se fueran a Estados Unidos. Y bueno, pues pasó eso. No sabemos todavía, pero pues mi amiga y la familia de ella confía mucho en Dios y pues esperamos que, o decíamos más bien que Dios no sabe, o sea, qué tal si ella llegaba a Estados Unidos, pasara algo, ¿quién responde, sí? Porque ella se iba a quedar en la casa de los papás de mi amiga. Entonces, eso les quería contar. Solo Dios sabe en su potestad de qué la guardó. Sí, todas las cosas obran para bien para con sus hijos, al final. Bueno, em, acá llegamos esta tarde, si no hay otro pensamiento, otra pregunta. Em, bueno, ¿alguien desea orar para despedirnos en... Ya, Gracias, hermanito. nos ponemos de rodillas los que se puedan arrodillar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, te queremos agradecer por todas las bendiciones que nos has dado en este día sábado santo. Gracias por tu palabra, por estar aquí en este grupo de la verdad os hará libres y porque podemos compartir y aprender cada día más de ti, Señor, que tú nos muestras el camino a seguir. Señor, ahora que llega esta nueva semana, te queremos pedir que junto a ti podamos alcanzar todos los propósitos y metas, que podamos cada día vivir una relación, una amistad contigo y que podamos caminar contigo así como caminó Enoch y que tú nos acompañes, que no permitas que nuestros pies resbalen y asimismo que podamos demostrarle tu amor al mundo, Señor. Acompaña a cada uno de los hermanos y sus familias acá presentes y que, Señor, que cada cosa que nos pase podamos verte a ti y saber que eso tiene un propósito en nuestras vidas, un propósito contigo. Gracias, Señor Jesús. Perdona alguna ofensa si cometimos el día de hoy. Acompáñanos y líbranos en esta nueva semana. Todo esto te lo pedimos en tus méritos. Amén.